sentir como si la vida se me iba. Dijeron que mi niño no iba a poder ver. Y le ofrecí al Señor mi vida a cambio de que ella se quedara. En la hostia se forma como una ampolla, se abrió y empezó a verter sangre. La única cosa que no puede sanar es cuando la gente no quiere. El milagro se estaba haciendo. Desde 2007, la aparición de un supuesto sanador ha revolucionado a la Ciudad de México. Se trata del francés René May, un líder espiritual que a través de la meditación y la energía asegura realizar sanaciones asombrosas. Yo soy sanador por los miles y miles de testimonios. La única cosa que no puede sanar es cuando la gente no quiere. La sanación a través de la energía tiene sus orígenes en tiempos antiguos. Los sabios rishis en India y los taoístas chinos fueron pioneros en estas prácticas milenarias. Con más de 5.000 años, la acupuntura china denomina Qi a la energía vital que circula por el organismo. La japonesa la llama Ki y el hinduismo la denomina Prana. Estas corrientes sostienen que los sanadores transmiten energía universal al cuerpo del paciente, quien luego de lograr un equilibrio energético interno, origina procesos de revitalización física, mental y emocional. La doctrina de la sanación por medio de respiración, meditación, esto tiene desde mucho tiempo atrás, desde inclusive los monjes tibetanos hacen eso. Y muchas veces esto, si lo empezamos a revisar en la historia y sobre todo en la tradición bíblica, los profetas y los que eran sobre todo los mensajeros de Dios, lo hacían a través de las manos. René May se reconoce como un humanista, una persona pacífica y ligada a valores de superación individual, y afirma ser el transmisor de un poder curativo trascendental. Voy a pedir a Vanessa de cerrar los ojos, igual que vosotros después, y a poner mi mano de esta forma, arriba del pecho. Existe dentro del cuerpo humano una parte química y bioquímica, y existe una parte dentro de nosotros que su nombre es emocional. Cuando acerca mi mano de la persona, una parte de vosotros puede que se desmaye. Es la misma forma que me ha permitido el regreso a la vista de personas o quitar de enfermedad. Eso es normal. Por medio de un estado de meditación profunda, René asegura lograr una fusión emocional con la gente y les brinda una fuerza capaz de activar procesos sanadores. Este impulso emocional puede cambiar la información de una enfermedad. ¿Puede abrir los ojos? Descansa. ¿Es posible que una persona pueda lograr curaciones masivas con solo tocar a sus fieles? Cuando sana, es un estado diferente de conciencia. Relájense. René no se va a ir de este lugar hasta que no termine de sanar a todas las personas que hayan acudido. Según el francés René May, desde niño también cuenta con el don de la clarividencia. Es a raíz de este supuesto poder que fue adorado y cuestionado en su país natal al punto de ser expulsado de Francia para alojarse en la Ciudad de México. Yo nacer vidente, yo no nacer sanador. Es que a veces puede venir una imagen y de esta imagen va a venir una visión. En 2006, May se presentó en Costa de Marfil convocado por el presidente Gbagbo, quien había oído acerca de los aparentes dones de René. El país africano se encontraba en plena guerra civil. Veo dónde viene la fuente de la guerra. May proclama ser el responsable del cese de la guerra gracias a sus poderes extraordinarios. ¿Fue él quien verdaderamente provocó este desenlace? ¿O es su convicción parte de un delirio de grandeza? Los fieles, lejos de cuestionar cualquier afirmación de René, se entregan por completo a su líder espiritual. Tengo un cáncer de estómago desde hace 30 años.
De las quimioterapias me mantenían controlada, pero no me quitaban la enfermedad. Hace 3 meses recaí y se agravó la tumoración, me inflamé mucho y entonces hoy vine a ver a René May. ¿Tendrá en sus manos René May el poder para sanar una enfermedad tan temida como el cáncer? ¿Podrá esta seguidora conseguir una cura que sirva para develar si el líder francés realmente cuenta con ese don? En la ciudad de La Falda, Córdoba, Argentina, el arzobispo Bruno Tinivelli asegura haber sido testigo de un suceso extraordinario que cambió la historia de su congregación. Según sus palabras, durante la misa del 24 de junio de 1973, la hostia que se disponía a preparar para la consagración milagrosamente comenzó a sangrar. Veo que en la hostia se forma como una ampolla y esa ampolla se abrió y empezó a verter sangre. Para millones de católicos en el mundo, la consagración de la hostia es una creencia fundamental. Según la Biblia, durante la última cena, Jesús fundó este sacramento cuando al tomar el pan y el vino pronunció: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida». Guido Mazzotta es miembro de la Congregación para las Causas de Todos los Santos en el Vaticano y analiza este fenómeno como parte fundamental de la doctrina de fe para la Iglesia Católica. La hostia de la Eucaristía significa para la Iglesia Católica el sacramento que trae presente a Jesucristo en el mundo. La hostia vive en el corazón de los fieles. La hostia asume toda la esencia de la fe. La hostia sangrante es un milagro eucarístico fundamental, increíble. El milagro que ha hecho fue haber hecho volver al camino de Dios. A pesar de no existir pruebas concretas vinculadas con hostias sangrantes, los fieles les atribuyen cualidades extraordinarias. Pero, ¿existe realmente un mensaje oculto detrás de estos sucesos? Es una manifestación visible de la presencia real y divina de Jesús con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. El arzobispo Tinivelli dice ser un elegido, el guardián de un milagro que dio inicio a la Iglesia Misionera de Evangelización, donde practican la doctrina católica y apostólica fundamentada en las Sagradas Escrituras. Su testimonio ratifica que el asombroso hecho se suscitó durante una misa en el momento de la consagración. Después de haber consagrado la hostia, como que una gota de sangre había caído desde arriba. Entonces yo empecé a tocarme la nariz, mirarme las manos, y después, cuando ya me fijo bien, veo que en la hostia se forma como una ampolla, y esa ampolla se abrió y empezó a verter sangre. Bruno asegura que en ese momento todos los presentes entraron en un estado de trance. Cada uno tuvo visiones diferentes. El mismo arzobispo experimentó sensaciones fuera de lo común. Yo veía a Jesús suspendido sobre el altar, alcanzaba a ver sus pies con las heridas de los clavos y su túnica que estaba todo alrededor del altar. Científicos analizan si existe alguna posibilidad física para que una hostia pudiera sangrar. Habría que ver si la ciencia puede explicar que un pan se transforma en carne, ¿no? Y la realidad es que no. Por eso, si nosotros descubrimos que esta es verdaderamente una rodaja, como dicen los investigadores, de carne humana, muy bien, lo que tendremos que ponernos a investigar es de quién es esa carne humana. ¿De Jesucristo? Seguro que no es. Durante la Edad Media fue muy frecuente el hallazgo de aparentes hostias sangrantes. En 1297, en la ciudad de Gerona, España, durante la celebración de una misa, un sacerdote dudó de la presencia real de Cristo al tomar la hostia. Cuando llegó el momento de la comunión, no logró deglutir la partícula porque, según el relato, se había transformado en carne. Esta es la Santísima Hostia Sangrante que sangró por primera vez. Esta al principio tenía la forma de un racimo de uva. Ahora podemos ver muy claramente que ha adoptado la forma de un corazón humano, ¿no?
¿Son realmente estas figuras señales divinas? Especialistas médicos ofrecen un punto de vista diferente en relación con estas apariciones. ¿Qué veo yo? Lo que yo estoy preparado para ver. O sea que el cerebro lo que hace es un proceso de reconocimiento de imágenes, de estructuras mentales que ya están dentro de nosotros. ¿Dónde están? En el inconsciente, si se quiere. ¿Será posible encontrar explicaciones racionales para este suceso? ¿Existe algún fenómeno natural que pueda actuar sobre la hostia aparentando manchas de sangre? Expertos científicos intentarán comprobarlo por medio de sofisticadas pruebas de laboratorio. Los fieles muestran una devoción incondicional por René May. A pesar de que la atención que reciben es gratuita, muchos de ellos realizan donaciones voluntarias, además de colaborar con la compra de souvenirs, velas y lociones. ¿Qué provoca René cuando toca a sus fieles? Vi una luz muy grande y luego me quedé en un estado de paz muy especial. Yo sé que ella está sanando. Sí, esto es cuestión de fe y tengo mucha fe en que sí. ¿Por qué una persona deposita toda su fe en alguien que garantiza una cura mediante métodos poco convencionales? ¿Es la desesperación el motor que los impulsa hacia esta búsqueda? Cuando la gente busca un milagro ante situaciones límites, da la impresión de que el milagro ya no es algo forzado, sino es algo innato en el ser humano que surge en el momento de mayor necesidad. Para atender estas necesidades, se han fundado alrededor de 500 centros humanitarios, donde los voluntarios aplican las técnicas de sanación que aprendieron de René May. Estas terapias consisten en tocar y dar amor a los enfermos que visitan el lugar. ¿Puede esta acción provocar una cura? Si los voluntarios son los encargados de recibir y atender a los fieles, ¿podríamos deducir que cualquier persona tiene la capacidad de sanar? Yo creo que hay exámenes más minuciosos que se le podrían hacer al señor René May para determinar qué tipo de curación es lo que realiza, porque él se autonombra humanista sanador. Hay sanadores también que son charlatanes. Y hay gente que creyendo en que una persona le puede sanar, queda eventualmente sanada por un tiempo, pero luego va a recaer. Sin embargo, existe una devoción absoluta hacia este presunto sanador. El caso de Diego, un niño con graves problemas en la visión, da muestras de esta fe. Yo me di cuenta que Diego no veía porque no me miraba a mí a los ojos, o le pasaba yo un muñequito o algo enfrente de él y no lo seguía. Los estudios realizados encontraban en Diego cicatrices en la retina que anulaban su visión. La abuela del niño también fue protagonista del sufrimiento que vivieron en ese entonces. Desgraciadamente dijeron que mi niño no iba a poder ver. Yo lloraba casi diario. Y yo le pedía mucho a la Virgen y a Dios nuestro Señor que nos ayudara a sobrellevar eso. Una amiga de la familia, al conocer la situación de Diego, recomendó ver a una persona que visitaría la ciudad ofreciendo curas milagrosas. René May se presentaba por primera vez en la ciudad de Cuernavaca. Confié plenamente en mi amiga, lo llevé a donde estaba René May. Al llegar al lugar, descubrieron que se trataba de un evento privado. Norma se rinde y piensa en irse, pero su madre insiste y en un acto de desesperación y enojo, decide no moverse del lugar hasta verse cara a cara con René May. Dijo mi hija, pues vámonos. Yo le dije, no nos vamos. Yo de aquí no me muevo. Si no nos dejan entrar, él va a tener que salir. Finalmente logran entrar, con la esperanza de que Diego reciba un milagro de sanación. Yo lo vi a él. Parecía que estaba lloviendo a Dios nuestro Señor. ¿Podrá René ayudar a Diego? ¿Será posible que el niño logre ver gracias al poder que May dice tener? Hasta la actualidad, el fenómeno de la hostia sangrante ocurrido en la ciudad argentina de Córdoba
no ha sido reconocido por el Vaticano. Sin embargo, los devotos siguen sosteniendo que Dios se ha manifestado a través de la hostia. ¿Por qué afirman tan fervientemente que es obra de un ser que consideran superior? Dios no se hace presente a través de estas cosas. El potenciador del milagro es la fe de la persona. Cuando uno cree una cosa, existe. El caso de Carlos lograría que los devotos de la hostia creyeran aún más en su presunto poder. Me acuerdo de la enfermedad de mi hermano, que él se hinchaba mucho y que, bueno, que tenía la enfermedad esta, que era nefritis. La nefritis es una inflamación del riñón que puede llegar a causar la muerte. Los síntomas que la caracterizan son hinchazón generalizada, fiebre y escalofríos, entre otros. Alberto Pacheco, uno de los médicos que intervino en el caso, da detalles del cuadro que Carlos presentaba. Tenía edemas en los párpados y a nivel escrotal. Luego se fue agravando el cuadro y aparece una proteinuria importante, o sea, la pérdida de proteína por orina. Carlos contaba con 8 años cuando enfermó y entre tratamientos e internaciones constantes, su sufrimiento y el de su familia no encontraba descanso. Mi esposo le dijo al doctor, vamos a hacer un trasplante, doctor, yo dono mi riñón. El doctor le dijo que no hacía falta porque lo mismo se iba a morir. Las esperanzas se desvanecían para los especialistas. Carlos no viviría más de 15 días. Lo envié a la casa, dado de alta, porque no había más nada que hacerle ya. Yo me fui al fondo y lloraba porque él se veía. El padre de Carlos nunca se rindió y frente al trágico pronóstico que los médicos anunciaban para su hijo, buscó una alternativa. Un amigo le habló del arzobispo Bruno y del singular fenómeno que su iglesia albergaba. Un día, una persona de la ciudad de Córdoba traía una ropita, una camisa del niño, y me acuerdo que pusimos la camisa sobre la hostia sangrante. Y le dije, bueno, mira, tenés que poner toda la fe en el Señor, que el Señor va a sanar a tu hijo. El padre vuelve a su casa con la ropa bendecida, alojando la esperanza de que la hostia sangrante sanará definitivamente a su hijo enfermo. Recuerdo que nos sacó al fondo de la casa, que teníamos un patio, y nos hizo arrodillar a mi padre. Y nos dijo que habláramos con Dios y que le pidiéramos que no se lo llevara. ¿Es posible que una prenda tocada por la hostia consiga el resultado que los médicos no pudieron obtener durante 3 años de tratamiento? ¿Tendrá relación esa misteriosa luz con el pedido que la familia realizó a la hostia? En la Ciudad de México se encuentra el templo de San Judas Tadeo, uno de los santos más populares del país, debido a los numerosos milagros que le adjudican sus fervientes devotos. Cuando mis padres entraron a terapia intensiva a verme, a echarme porras, cuando les vi su cara destrozada, ellos tratando de disimular esta alegría, yo dije, sí está grave esto. La gente estaba afuera en oración y pidiendo todos los días a mis San Juditas, y este San Judas que es el señor de los casos difíciles. Judas Tadeo fue olvidado por los fieles durante mucho tiempo porque lo confundían con Judas Iscariote, el que había traicionado a Jesucristo. Fue hasta el siglo XVI cuando algunas de las religiosas místicas dicen haber tenido apariciones de Jesucristo pidiéndoles que enseñaran a los fieles a pedir la invocación divina a través de San Judas Tadeo. La devoción a Judas Tadeo se popularizó gracias a Santa Brígida de Suecia, una santa del siglo XIV que, según el relato, un día tuvo una visión en la que Jesús le decía: cuando quieras algo difícil, pídelo a través de Judas Tadeo. Su acción de confianza hacia la persona de Judas Tadeo da grandes beneficios o grandes milagros. La famosa actriz mexicana María Fernanda Quirós es internada en un hospital por una inflamación de vesícula.
Los médicos deciden operarla cuanto antes para evitar que se complique su salud. Después de esa operación se vino declinando todo su salud para abajo porque vino como una infección en todo su organismo. Dejó de funcionar prácticamente órgano por órgano. Los especialistas, desesperados y sin saber con certeza qué le sucedía, deciden hacerle una serie de estudios para determinar por qué su salud empeora a cada minuto. No encontrar qué es lo que le sucedía a Fernanda es lo que nos pareció muy alarmante, ¿no? Yo la veía anímicamente apagada. Su mirada triste, la empecé a ver mal. Debido a las complicaciones que presenta María Fernanda, los médicos optan por trasladarla a un hospital de mayor complejidad. Pasé a la capilla de ese hospitalito y fue de, bueno, no sé qué esté pasando, por qué me van a trasladar, no estoy entendiendo nada, pero San Juditas, échame la mano, cuídame, quédate conmigo. La joven actriz está tan delicada que no pueden esperar a que aparezca una ambulancia para trasladarla. Su salud desmejora rápidamente, todo su cuerpo colapsa y las drogas que le proporcionan no surgen efecto. Me llené de 800 mililitros de agua en el pulmón derecho. Luego tuve derrames, haz de cuenta que los vasos de mi cara explotaron todos. Pues el vaso empezó a crecer, el riñón no funcionaba, el hígado tampoco, empecé a orinar café, empecé a evacuar negro. Tuve mucho miedo y le ofrecí al Señor mi vida a cambio de que ella se quedara. Teniendo en cuenta el grave estado de salud de María Fernanda y el agobiante pronóstico que los médicos declaraban, ¿cuál podría ser la verdadera causa de su recuperación? ¿Se podía esperar un milagro que la dejara con vida? En busca de una cura milagrosa, Norma y su madre llegan a May, esperando una bendición que le devuelva la visión a Diego. Yo tenía a Diego cargando, puso su mano René May en los ojos de Diego y su mano en mi corazón. Al verlo, dije, sí, se va a poder. Desde ese momento dejé de llorar. Siempre tuve la fe y la confianza en que iba a ser un milagro. A las pocas semanas de este encuentro, Diego comenzaba a dar signos que sorprenderían a su familia. Yo fui a un centro comercial y le mostré unos juguetes a mi hijo y él tomó el más luminoso, lo jaló hacia él y ahí fue cuando me di cuenta que Diego podía ver. El milagro se estaba haciendo. ¿Cómo actúa la energía que René May dice transmitir para lograr que Diego vuelva a ver? ¿Existe realmente esta interacción energética? No puedo negar que una persona tenga una capacidad energética para otra. Yo tocando a alguien con un dedo puedo hacer que reaccione un montón de cosas. Estudios médicos sostienen que en casos como el de Diego, pocos métodos podrían regenerar sus células dañadas. Una posibilidad es a través de la utilización de células madre. ¿Podrá generar René a través de la energía que asegura emitir el mismo efecto? El doctor Alexis Bolio Galvis, director de la Universidad La Salle de México, se encarga de volver a estudiar el caso del niño, determinando nuevas conclusiones. Después de revisar los estudios de Diego, determinamos en específico que tiene dos problemas oculares. Uno es el estrabismo y el otro es la presencia de un vitrio primario hiperplásico. Y solo un 10% de los niños que presentan esto tienen cierta regresión de la enfermedad que les permite tener una mejor visión. ¿Puede el caso de Diego formar parte de este mínimo porcentaje? De ser esta la verdadera razón para su mejoría, ¿por qué la primera respuesta a estos hechos siempre se vincula a un milagro? Sacamos las fichas y tú sacas las cartas. Diego, ¿me puedes dar a mí las fichas azules? Sí, pero la buena sí. Dios me puso a René en mi camino para que Diego se sanara, para que se hiciera el milagro que Diego pudiera ver. Desde su aparición en la Ciudad de México, René ha sido criticado recurrentemente por la opinión pública. No obstante,
Algunos representantes de la Iglesia Católica reconocen gran parte de su obra. René puede hacer que una persona que quiere curarse pueda tener esta sanación. Exactamente lo que hacía Cristo. Yo le llamaría más a René May, con todo respeto, como estos televangelistas, ¿no? Es como para decir, bueno, nada más porque sale en televisión ya es sanador. Aquí la pregunta sería, ¿qué tipo de sanación está haciendo? Después de su recuperación, Diego nunca volvió a someterse a estudios que comprobasen una cura definitiva. ¿Habrá sido realmente René May el responsable de esa proclamada sanación? El líder espiritual francés enfrentará avanzados estudios de laboratorio que intentarán poner luz sobre ese misterioso enigma. En la Ciudad de México, la iglesia de San Hipólito es más conocida por todos los devotos como el Templo de San Judas Tadeo. Todos los 28 de cada mes, miles de fieles se acercan para venerar al santo. Cada devoto, cada devota sabe que San Judas Tadeo como intercesor actúa en su momento haciendo obras milagrosas, ¿verdad? Que trascienden la razón. ¿Puede esta figura religiosa ser la responsable de los milagros que le atribuyen los fieles de San Judas Tadeo? La Iglesia siempre ha enseñado desde los primeros siglos a rezarle únicamente a Dios. Los santos no pueden hacer milagros porque son seres humanos y un ser humano no puede hacer un milagro. El estado de salud de María Fernanda es crítico. Su inflamación de vesícula derivó en mayores complicaciones. Los médicos están desesperados. Saben que a cada minuto que pasa, la joven está más cerca de la muerte. Hubo un momento en el que pensamos que María Fernanda iba a fallecer. Se lo dijimos a la mamá así. Estuvo muy, muy delicada. Yo exploté y les dije que a mí no me importaba lo que me estaban diciendo, que a mí me salvaban a mi hija, que me trajeran al Santo Papa o a quien me tuvieran que traer, pero que salvaran a mi hija. María Fernanda se encuentra en terapia intensiva y siente que sus energías se acaban. Por primera vez baja los brazos y vive una experiencia a la que hasta el día de hoy no le encuentra explicación. Que no sé en qué momento, pero yo me vi reflejada a mí. Yo me paré enfrente de mi cama y me vi a mí. Y ya, eso es lo único que me acuerdo, que pude sentir como si la vida se me iba. O sea, yo no entendía nada por qué yo seguía acostada ahí y yo estaba parada en los pies de mi cama con una tranquilidad increíble, sin saber qué me iba a pasar. Después de hacerle diferentes estudios como tomografía, endoscopía y resonancia magnética, y ver que todos resultaron normales, los médicos hacen una junta con diferentes especialistas y deciden aplicarle corticoides porque sospechan de un problema inmunológico. Y de ahí, milagrosamente, empezó todo a mejorar. Su recuperación fue sorprendente. Es posible que haya sido la administración de la cortisona. Después de eso le volvieron a hacer otro estudio y al parecer todo desapareció. Todo su mal funcionamiento volvió casi a la normalidad. ¿Existe alguien con la suficiente autoridad como para discernir qué es un milagro y qué una sanación atribuida a la ciencia? ¿Es posible que el médico y su paciente tengan la misma apreciación frente a un hecho de esas características? El doctor Alexis Bolio Galvis reflexiona sobre el tema. Para mí, la resolución del cuadro de María Fernanda se debe a que es una persona joven, que tuvo una respuesta adecuada al tratamiento y en cuanto empezó con la respuesta, la recuperación fue inmediata. Si a María Fernanda le aplicaron un corticoide y mejoró su estado de salud, ¿se puede hablar de milagro? ¿Cuánta responsabilidad tiene la ciencia y cuánto la fe de las personas en la recuperación de un paciente? El médico lo considera un tratamiento adecuado para una enfermedad muy grave. La persona que tiene una fe, que tiene una creencia, que tiene una cultura, lo determina como un milagro. Pues le tengo que agradecer a mi San Judas, que intercedió por mí y que nunca me soltó de mi mano y que estuvo a cuidado de mi salud y que me dieron una segunda oportunidad. ¿Se pueden tener dos interpretaciones diferentes sobre un mismo hecho? ¿Cómo se determina si el motivo de esta recuperación fue a causa de un milagro o la respuesta correcta a un medicamento?
La fe es una caja negra, es algo que no se entiende, que no se comprende, más que se va a vivir y de alguna manera no se va a cuestionar. Mientras los fieles sigan adjudicándole al santo de las causas difíciles poderes sobrenaturales, la iglesia de San Judas Tadeo seguirá recibiendo todos los 28 de cada mes a miles de devotos en busca de un milagro. Diego, el niño que según su madre recuperó la visión gracias a los poderes de May, después de 3 años vuelve a someterse a estudios con el fin de confirmar su cura definitiva. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Mira. Una pulsera. Ajá. ¿Esto? ¿De qué color es la tapa? Red. Red. Muy bien. Diego definitivamente tiene una alteración visual importante en ambos ojos. Y por las características que veo es que sí es un niño que no fija. Si él tiene esta visión es porque la periferia de la retina está funcionando. La alteración en la visión de Diego no impide que el niño pueda ver. El primer diagnóstico descartaba esta posibilidad. ¿Pudo haber un error médico en ese análisis? ¿O existe otra explicación para que el niño haya recuperado la vista? Hay enfermedades que se pueden curar a sí mismas. El organismo tiene una conducta de reparación. La única cosa que no puede sanar es cuando la gente no quiere. Las dudas sobre el poder sanador de René May se multiplican. ¿Esta capacidad está realmente en sus manos o en la decisión de cada uno de sus fieles? ¿Sería válido pensar que su verdadero poder es el de saber estimular a las personas para generar en ellos procesos de autocuración? ¿Cómo actúa el efecto de la sugestión en estos casos? Lo que hacen es captarte a través de tu debilidad, ¿sí? Y usan la fe como placebo. Yo voy a tocar varias manos por ayudar a vosotros a dar más fuerza. La sugestión lo que hace es activar circuitos neuronales que una vez que están en funcionamiento quedan, digamos así, prendidos en uno hasta que ese estímulo que lo provocó desaparezca o hasta que uno haga el contraestímulo, si se quiere. A este momento yo pido a vosotros de cerrar los ojos. Si quiere puede orar, meditar lo que quiera. May ha aceptado someterse a distintas pruebas con el fin de demostrar si realmente es capaz de transmitir energía curativa. La verdad está a punto de develarse. Los pobladores de la ciudad de Córdoba estaban a punto de conocer una historia sorprendente. Ante la agonía de Carlos, su padre hizo bendecir la ropa del niño y encomendó a la familia unirse en oración esperando que la hostia sangrante actúe milagrosamente. Una fuerte luz proveniente de la habitación de Carlos llama la atención de su familia. El tan esperado milagro, según ellos, se podría estar produciendo. Carlos dijo que tenía ganas de ir al baño. Empieza a orinar en forma abundante y en 12 horas pierde 10 kilos de peso. Los síntomas de la enfermedad comenzaron a desaparecer lentamente. Carlos se estaba sanando para el asombro y la felicidad de su familia. Y a los 10 días el niño estaba totalmente sano. Le hicimos 2 o 3 estudios más y nunca más. Nunca más hasta el día de hoy, que tiene 47 años. Hoy, Carlos recuerda cómo vivió esos días de agonía y reconoce su cura como una obra del milagroso poder de la hostia sangrante. Lo que recuerdo, cierto, era molestia. Y los veía a mis padres, a los dos estaban desesperados. Hasta que conocieron a Monseñor Bruno. Yo me curé de mi enfermedad gracias a la hostia sangrante. A 40 años de ocurrido el fenómeno, algunos especialistas encuentran otras razones para esta sorprendente cura. Lo que se juega es con el desconocimiento de la gente. ¿Sabe cuál es el ciclo del virus o de la bacteria? No. Entonces yo creo que fue la remera tocada con la hostia con sangre, es eso. Los objetos no conceden milagros. El único que tiene ese poder es el propio Dios. Los seguidores de la hostia sangrante aceptan las sanaciones extraordinarias como resultado de la unión entre la fe de los devotos y el poder de Dios. Si yo tengo fe
en un pedazo de carne de una hostia, probablemente voy a curar. Nuestra mente tiene un poder para transformar la química de nuestro cuerpo. Si efectivamente una enfermedad desapareciera por la activación de respuestas inmunológicas como consecuencia de la fe, ¿por qué este mecanismo se desarrollaría en un niño de 8 años cuando los que le pedían a la hostia sangrante eran sus familiares? ¿Será realmente esta recuperación obra de la hostia? La mayoría de los exámenes realizados sobre hostias sangrantes alrededor del mundo sostienen que el color rojizo se debe a una combinación de hongos y bacterias propias de su descomposición. En el caso de Córdoba nunca ha habido elementos como para poder decir que haya sido realmente una manifestación extraordinaria de la acción de Dios. El científico Diego Golombek y un equipo de colegas de la Universidad UADE de Argentina pondrán en práctica esta teoría. Hay casos descritos desde tiempos inmemoriales, por ejemplo relacionados a una bacteria que se llama Serratia. Es una bacteria que tiene la posibilidad de generar un pigmento rojo. Mirá, si querés, acá tenemos algún cultivo. El pigmento rojo que se ve es producto del pigmento de la bacteria. ¿Y esto te parece un buen medio para que crezca una bacteria? En condiciones de humedad tiene las posibilidades de crecimiento para muchas bacterias. Próximos análisis intentarán comprobar si la hostia sangrante es en realidad un fenómeno causado por estas bacterias. ¿Podrán estas pruebas acabar con toda una creencia religiosa milenaria? Teniendo en cuenta las características que una hostia común y corriente muestra al ser afectada por una bacteria, Golombek, junto a un grupo de reconocidos científicos, realizan una serie de novedosos experimentos que procurarán descubrir nuevas alternativas para explicar el fenómeno de las hostias sangrantes alrededor del mundo. Van a hacer los dos experimentos distintos. Exactamente. En el primer caso, la idea es ver si la hostia permite el crecimiento de organismos similares al que nosotros estamos esperando, de color rojo u otros colores. Y en el segundo experimento vamos a ver cómo crece el organismo que nosotros pensamos que genera ese color. Perfecto. El experimento consiste en inocular, o sea, sembrar, plantar por encima de la hostia esta bacteria colorada llamada Serratia marcescens. Una vez preparadas las hostias, son depositadas en una estufa de cultivo a una temperatura de 25 grados, logrando el ambiente ideal para el crecimiento de estas bacterias. ¿Cuánto puede durar una hostia sin descomponerse? Mientras no tenga humedad agregada, sería factible que durante un tiempo bastante prolongado pudiera existir sin degradación. ¿Y el color se puede mantener también? Y el color, mientras no esté expuesto a la luz, se puede mantener. Después de 24 horas, los científicos se preparan para conocer el resultado de su prueba. ¿Qué grado de similitud encontrarán con las manchas de la llamada hostia sangrante? Crecieron hongos. Cada uno de esos pertenece a algún microorganismo que habría que averiguar cuál sería posteriormente. Estas hostias no tuvieron nada, simplemente estuvieron con medio de cultivo. Exactamente. Las otras estuvieron en contacto con la bacteria roja y se puede ver que en el lugar a donde más hubo contacto con la bacteria, se observa más crecimiento, y en los lugares a donde menos contacto hubo, hay un menor crecimiento. Esta es una interpretación posible de la hostia sangrante, una hostia que tiene una contaminación bacteriana con un color rojizo y que se mantuvo en las condiciones adecuadas para que por 40 años tanto la hostia como el color rojizo se mantuvieran intactos. Un análisis sobre la supuesta hostia sangrante dejaría al descubierto la verdad de este misterio. Mientras Tinivelli se niega a exponer la hostia a cualquier tipo de examen por miedo a provocar el deterioro de la misma, la ciencia y los escépticos seguirán dudando sobre la existencia de un verdadero milagro. Después de conocer el nuevo diagnóstico médico de Diego, su familia decidió visitar una vez más a René May con la esperanza de recibir un milagro que sane definitivamente al niño. Bien, buenas tardes a todos. Ahorita voy a recibir un niño que tenía un problema de salud y que está mejor ahorita, que nacer ciego. ¿Cómo está?
¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Logrará René May sanar definitivamente al pequeño Diego con esta nueva consulta? La veracidad de los poderes curativos atribuidos a May continúa siendo un misterio. Para terminar con tantas interrogantes, la médica Ileana Giselle Sierra le practicará estudios en la Universidad de La Salle. Por primera vez, el autoproclamado sanador francés acepta someterse a una serie de testeos médicos que determinarán si posee algún tipo inusual de energía en su cuerpo. Estos electrodos son los que van a transmitir la energía y la electricidad de nuestro corazón a la pantalla, para que nosotros podamos interpretarlo. Listo, René. Acabamos de terminar de colocar el electrocardiograma y ya se ve el estudio. Está funcionando muy bien. Acá arriba podemos ver la frecuencia cardíaca del corazón. Tienes una frecuencia entre 69 y 70 latidos por minuto, que es lo normal en una persona en reposo. Entonces estás listo para entrar en meditación y ver qué es lo que sucede con tu frecuencia cardíaca y tu corazón. ¿Sí? Luego de establecidos los parámetros que René ha presentado en estado normal, se dispone a demostrar sus presuntos dones curativos. ¿Podrá René May justificar su fama de sanador milagroso? ¿O los resultados probarán que es, como muchos suponen, un verdadero farsante? Ahora, la médica Ileana Giselle Sierra, perteneciente a la Universidad Mexicana La Salle, se propone verificar cómo es la respuesta inmunológica de May cuando algún cambio notorio en su cuerpo ocurre durante el estado en el que él dice conseguir capacidades sanadoras maravillosas. Cuando entré en un estado de meditación, la frecuencia bajó entre 65 y 70 latidos por minuto. En conclusión, encontramos que los dos estudios realizados a René se encuentran dentro de parámetros normales en cualquier persona común y corriente. Los resultados obtenidos tras los estudios no dan signos de que René May posea capacidades extraordinarias o llamativas para la medicina. Sin embargo, es posible que la ciencia, por medio de análisis físicos, pueda desechar poderes que quizás excedan el ámbito de la razón. Para mí, sana una persona es sana una persona ciega, una persona que tiene un cáncer, un tumor, una enfermedad que no tiene curación. Para mí es una sanación. Y eso funciona con la fusión emocional de amor con la reina. La madre de Diego deposita toda su fe en manos de René para que le devuelva finalmente la visión completa a su pequeño hijo. Bien. ¿Y tú? ¿Y te chupó? Tú le hiciste la sanación, ya ve muy bien, gracias a Dios ve muy bien ahorita. Qué bien. Gracias a ti. Qué bien. Pero todavía tiene un problema en el ojito derecho de la mácula. Ok. Que voy a retocar otra vez. Que va a ser mejor. Gracias. ¿Por qué los creyentes buscan una salvación en un sanador? Se puede afirmar que la espera de un milagro es una forma inconsciente que los fieles utilizan para negar la realidad. El caso de Diego es solamente uno más en la larga lista de personas que recurren a terapias alternativas cuando la ciencia no puede ofrecerles soluciones a su salud. Va a ser mejor. No se preocupe. Muchas gracias, René. Ah, no quiere nada. Hay muchos estados psíquicos que predisponen a la gente a creer o no creer en algo. Y entonces se encuentran con uno que cree en milagros, con otro que cree que lo está haciendo, y ambos necesitan un resultado, se ponen de acuerdo muy fácilmente. Cuando yo vi a René May por primera vez, me dijo que iba a tener una mejoría muy significativa, y así fue, y ahora me lo volvió a decir. Eso espero y eso creo y eso va a ser. El ser humano tiene una necesidad inherente a su misma naturaleza de creer en algo. Y el milagro es precisamente en base a mi desconocimiento o al desconocimiento del otro. Ahora, la gente, ¿estás preparada para recibir la verdad? ¿Hasta cuándo se seguirá buscando la raíz de estos hechos increíbles? Mientras los escépticos buscan en la ciencia respuestas lógicas a estos fenómenos, los creyentes siguen valiéndose de su propia fe en busca de mejorías milagrosas. La fe está en un nivel y en unas circunstancias
está en lo que se llama la sobrenaturaleza. La ciencia está en el nivel de la naturaleza. Cada una opera en niveles diferentes. La fe es justamente creer sin ver. La fe aparece como una necesidad humana inexplicable, pero también aparece como una práctica, un ejercicio que al llevarlo a cabo de una manera misteriosa genera paz, genera satisfacción. Mientras no podamos tener certeza de si existe realmente un poder mental alimentado por la fe y no se encuentre una forma precisa de saber hasta qué punto esta fuerza podría interactuar en nuestro propio organismo, muchas respuestas seguirán pendientes. A medida que la ciencia avanza, nuevos misterios quedarán por descubrirse. Nuevas historias y sanaciones sorprendentes seguirán pronunciándose en boca de los fieles, enalteciendo acciones milagrosas increíbles.